Inicialmente había pensado en este título, Los lenguajes del perdón, y lo dejé ahí porque creo que puede orientar en buena parte el propósito de lo que quiero contarles, pero es un título muy provisional. Así que, digamos, el objeto de estudio de esta conversación va a ser el perdón y cómo aparece el perdón en distintos escenarios. Entonces, lo primero que quisiera señalar es que, como les dije, este trabajo surge en un contexto de investigación. En primer lugar, el año antepasado, en 2019, habíamos llevado a cabo un trabajo más teórico de reflexión sobre el perdón en la Universidad Libre, es una universidad en Bogotá, experiencias que el proyecto se llamaba Experiencias de Paz en el marco del conflicto en Colombia, aproximaciones interdisciplinares, y ahí con un grupo de profesores y profesoras, no solamente estábamos pensando el perdón, sino estábamos pensando la idea misma de víctima, el problema de la justicia transicional, qué se entiende por paz, y cómo esas tres cosas confluyen en el proceso, sobre todo posterior a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, ¿no? El concepto y la realidad de paz, el problema de la justicia transicional y el problema del perdón. Este año, a partir de febrero de este año, estamos en un proyecto de investigación que se titula Comprensiones, sentidos y valoraciones del perdón en madres y hermanas de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el caso Mafapo. Mafapo es la sigla de un movimiento de mujeres que se conoce como Madres de Falsos Positivos. Y aquí es necesario hacer una pequeña contextualización o por lo menos recordarles a quienes están enterados de lo que pasa en Colombia, a qué estamos haciendo referencia en este punto. A partir del año 2009 comenzó a darse a conocer una realidad macabra de, de una política de Estado consistente en darles beneficios a los militares que reportaran muertos de las guerrillas en combate. A mayor número de muertos, mayores beneficios. Y esto se ha ido descubriendo, pues a partir de 2008 hasta la fecha, se ha ido descubriendo que no eran situaciones aisladas, no eran iniciativas de algunos soldados o de algunos comandantes de batallón, sino que eran dispositivos o más bien políticas orquestadas desde el Poder Ejecutivo, desde el presidente, en el caso particular Álvaro Uribe, que es otro hombre sin juicio y sin razón, y sin embargo nos gobernó durante 8 años. Y también fue una política de Estado conocida y no denunciada por el que era entonces su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, después presidente de la República y después no solamente premio Nobel, sino digamos un abanderado del proceso de paz en Colombia, pues Juan Manuel Santos era ministro de Defensa del primer periodo del gobierno de Uribe y como mínimo sabía que en el Estado había una política que impulsaba, promovía el asesinato de jóvenes eh, que se hacían pasar por guerrilleros. ¿Cómo operaba esta situación? Había un grupo de reclutadores que, voy a volver aquí a la pantalla para ver algún rostro, ya me devuelvo. Había un grupo de reclutadores que iban a pueblos o a barrios muy pobres, que conversaban con jóvenes normalmente entre los 20 y los 25 años, que les prometían trabajos por un periodo muy corto de tiempo y con muy buen salario, y acordaban fecha, hora, se los llevaban
los recogían en un bus, se los llevaban a otro departamento, a otra ciudad, los tenían encerrados 2 o 3 días y luego los mataban. Los mataban, los vestían de militares y aparecían las noticias que eran guerrilleros muertos en combate. Se han reportado 6.402 casos de lo que se conoció como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Cualquiera de esos nombres es por lo menos problemático. Bueno, falsos positivos es un nombre técnico, pero es un eufemismo para disfrazar un asesinato de Estado. Y, y ejecuciones extrajudiciales tiene un problema legal en su denominación que tiene que ver con que pues no tenemos ejecuciones judiciales, o sea, Colombia no tiene pena de muerte, lo que significa que si no hay ejecuciones judiciales, pues obviamente no hay ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, es el nombre que se le ha dado en distintos documentos y de hecho es el nombre de este grupo de mujeres. Entonces, estas mujeres comenzaron a reunirse, a encontrarse en las oficinas del Estado preguntando por la suerte de sus hijos, comenzaron a encontrarse en medicina legal preguntando por la suerte de sus hijos, pidiendo pruebas, y estos encuentros, que en principio eran casualidades, pues se volvieron motivo para congregarse en una organización que ahora se conoce como Madres de Soacha o Madres de Falsos Positivos y llevan más o menos 12 años organizadas y luchando eh, pues porque no haya más impunidad. Han sido 12 años de pasar por los estrados judiciales sin ningún éxito, sin ninguna posibilidad de justicia, sin que se haya descubierto quiénes dieron la orden, aunque todo el mundo sepa pues que esto está orquestado y hay documentos que así lo prueban. De todas maneras, no ha habido ni declaraciones, ni juicios, ni condenas a las personas que tomaron las decisiones de implementar esta política y de ejecutarla. Ellas tienen un trabajo permanente con otras mujeres víctimas de conflicto, tienen un trabajo permanente de formación de ellas mismas, sobre todo por vía artística, por vía del arte, el grabado en madera, el tejido, la pintura, han incursionado también en el teatro, por ejemplo, y también ellas tienen un trabajo muy fuerte de formación, sobre todo a jóvenes de colegios y universidades. En colegios que están en sectores populares, en sectores empobrecidos, sobre todo concentran su atención en advertirles a los jóvenes que esto les puede pasar, no solamente en contar qué es lo que ha pasado, sino en advertir que sigue habiendo este tipo de, de estrategias y que los jóvenes tienen que estar muy atentos. Y en otros contextos, pues se trata de que la gente conozca qué es lo que ha pasado. Hay muchos chicos y en general muchas personas, no solamente jóvenes, que o no saben que esto existe, que hay 6.402 casos registrados en el país de falsos positivos, y esos son los que están registrados. Se, se supone que hay más, y hay otras personas que simplemente dicen que son las consecuencias, los efectos secundarios de la guerra, ¿no? En algunos casos se ha popularizado un dicho que no sé si no me hago entender qué significa en su crudeza, por favor díganme, pero hay gente, comenzando por el expresidente Uribe, que ha dicho sobre estos jóvenes, cuando los han encontrado muertos, no estarían recogiendo café. ¿Se entiende? ¿No? No estarían haciendo cosas buenas si los mataron. Algo así como, si los mataron es por algo, ¿no? Si los mataron es que se lo merecían. Bueno, con este grupo de mujeres, este año estamos explorando sus sentidos, comprensiones,
valoraciones del perdón. O sea, cómo en ese contexto particular, en esa realidad que han tenido que sufrir, ellas han escuchado, por un lado, leído, por otro, y asumido para ellas mismas la experiencia del perdón. Nos encontramos, como veremos más adelante, que tenemos mujeres reticentes a perdonar, o sea, que niegan cualquier posibilidad de perdón, y nos ha interesado en estos 7 meses de investigación saber por cuáles son las ideas que tienen sobre perdón, cómo experiencian esta, esta realidad del perdón. Y el espectro va hasta mujeres que están dispuestas a perdonar o de hecho ya han perdonado o dicen haber perdonado sin que haya mediado ningún proceso judicial, como les he dicho, o sin que haya mediado ninguna condena ni ninguna solicitud de perdón. En ese contexto hacemos el proyecto de investigación. Dicho esto, todavía en la introducción, quisiera recordarles, o señalar más bien, pues que el perdón como noción y como experiencia, como discusión filosófica, psicológica, hasta teológica, y también como experiencia personal y colectiva, tiene un carácter esquivo, tiene un carácter difícil. No por nada, Riquet, pues como ustedes saben, titula ese epílogo de la memoria, la historia y el olvido, el perdón difícil. Esa dificultad, ese carácter esquivo, difícil de asir, tiene que ver, por lo menos, o es lo que hemos identificado, con tres cosas. En primer lugar, el perdón tiene un carácter esquivo, difícil, porque es un concepto no solo plurívoco, sino en muchas ocasiones, en el contexto colombiano por lo menos, equívoco. Es decir, no sin razón, uno escucha la idea en los movimientos sociales, y esto no solo en Colombia, también en Argentina, también en Chile, supongo que también en Brasil, una insistencia permanente de que ni perdón ni olvido. O sea, el perdón es algo que está proscrito o es algo que es visto con malos ojos por parte de las víctimas de distintas violencias, de las dictaduras, de las violencias de Estado e incluso de las violencias de los grupos subversivos, como en nuestro caso de las guerrillas. También escuchamos en muchas ocasiones en la vida cotidiana la idea según la cual se perdona pero no se olvida. Y esto genera discusiones en la vida cotidiana, pero creo que también discusiones, o por lo menos genera reflexiones en el contexto, digámoslo así, más teórico de la investigación. Y en Colombia, a esta plurivocidad, equivocidad, que no es exhaustiva aquí, estos dos son ejemplos de cómo circula el problema del perdón. En Colombia tenemos un modismo, eh, un, un, eh, una expresión de nuestra idiosincrasia que tiene que ver con que usamos la expresión perdón, ¿no? Eh, para referirnos a cosas muy cotidianas, ¿no? Perdonen la demora cuando uno llega tarde, cuando uno va a pasar entre un grupo de personas, puede decir perdón. Cuando uno golpea a alguien en el transporte público, le dice perdón. Entonces, se ha reflexionado, sobre todo últimamente, en la literatura, en las humanidades en general, sobre algo que han llamado la inconsciencia cotidianamente cultivada del perdón. Es algo así como lo que dice Riquet a propósito del reconocimiento o a propósito de la memoria o a propósito del amor también, y es que en unos casos hay ausencia de perdón y en otros casos hay un exceso de perdón y este exceso tiene que ver, por ejemplo, en el caso que les acabo de decir, con que hay un uso
tan exagerado de la expresión perdón, que esa expresión misma ha perdido como su carga semántica, ¿no? Ha perdido su fuerza performativa incluso. Entonces, es una palabra que incluso entre filósofos prefieren no investigar. Tengo profesores, que fueron profesores míos, que dicen que voy por muy mal camino porque estoy investigando una cosa que no tiene sentido, ¿no? Ese es el panorama, yo sé que presentado de manera muy general, pero que tiene que ver, a lo que quiero apuntar es a que tiene que ver con una plurivocidad y equivocidad que termina por aparecer en las expresiones de las madres de Soacha, y obviamente que termina por aparecer también en el modo como uno se enfrenta a las lecturas, a los textos, también a los textos de Riquer cuando se pregunta por el perdón. Por otro lado, sabemos que cuando hablamos del perdón en el universo teórico, no solo en filosofía, tengo que insistir mucho en esto porque la investigación se hace en un equipo interdisciplinar, con un psicólogo, con una persona de las ciencias sociales, incluso con una persona de educación física. Esto sí es por pura casualidad, no porque la educación física tenga en el proyecto un lugar, sino porque es una persona que tiene esa formación. Entonces, hemos explorado literatura también que no solo concierne a la filosofía, y nos hemos encontrado con que pues está ya suficientemente registrado que cuando hablamos del perdón nos enfrentamos por lo menos a cuatro frentes de trabajo. Por un lado, hay un frente que es un frente muy propio de la psicología, que luego ha pasado a la educación, y es el que asume el perdón a partir de la idea de sanación. Y uno podría decir que no solo en psicología, o al menos no solo en psicología clínica, o no solo en psicología social. Últimamente, esto lo digo únicamente como un ejemplo de ese primer ítem. Últimamente nos hemos encontrado con los trabajos de Kristeva, inspirados a su vez en Hegel y pues en una cierta lectura del psicoanálisis, que ponen al perdón como condición de posibilidad de la formación de la subjetividad. O sea, no es simplemente, el perdón no está relacionado únicamente con el problema del mal y del mal político específicamente, o del mal moral, sino que el perdón está relacionado con una suerte de reconciliación consigo mismo, incompleta, inconclusa, pero al fin y al cabo de reconciliación que posibilita que el yo, que el sujeto, más que el yo, se puedan encontrar a sí mismo y vivir de algún modo en paz consigo mismo y con los otros. Bueno, esta es una idea que es muy frecuente en los procesos que en Colombia se hacen con víctimas de violencias, como asumir la necesidad del perdón para sanar, para dar un paso adelante. Podríamos pensarlo incluso de la mano de Arendt, pensar el perdón como una forma de desatar el pasado y generar nuevas promesas, nuevas formas de vivir juntos. Pero entonces nos encontramos con un problema en las conversaciones con las madres de Soacha, y es que ellas no quisieran, cuando piensan en ellas mismas, en primera persona, sobre si conviene o no perdonar, sobre incluso si pueden o no perdonar, no quisieran pensar esa realidad a la luz como de una suerte de patología, en el sentido de darse cuenta de que si están lejos de perdonar, o si han tomado la decisión de no hacerlo, o si por lo menos en este momento sienten que no lo pueden hacer, no quieren ser consideradas como enfermas. Y esa ha sido un interrogante pues que nos ha dado para pensar, y se los comunico a ustedes para que también en la conversa posterior me ayuden a tener una luz sobre ese asunto en particular. Otra reflexión muy frecuente en Colombia tiene que ver con que se asume que el perdón, al tener un origen religioso, sobre todo cristiano, pues presenta dificultades
para ligarlo con una suerte de vocación secular. Hubo una célebre discusión en el 2007 entre filósofos y filósofas colombianos a propósito del proceso de paz, a propósito de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, pero también de todo el proceso con los paramilitares llevado a cabo en años anteriores, que se centró en parte en discutir si el perdón era una noción que podría ser útil en un contexto de un país que por lo menos aspira a ser laico. Aquí tendría que alargarme mucho para contextualizar digamos, parte de la cultura del país o de los estudios sobre la cultura del país, pero lo cierto es que, y en esto creo también que somos hermanos también en esto con Brasil. Colombia es un país profundamente religioso, profundamente católico, con, con todas las incongruencias que ello implica, como por ejemplo la de ser un país también profundamente violento, un país profundamente excluyente, un país muy marcado por el señalamiento de los grupos minoritarios. No decimos que son pecadores porque, digamos, todavía ya ha calado en nosotros un discurso secular, pero en la matriz epistémica, digamos, es la misma. Los homosexuales, las personas con género no binario, los comunistas o que tengan supuestamente una perspectiva, digámoslo así, comunista, que en realidad no lo es, pero bueno, les dicen así, pues son considerados desviados, raros, vándalos, y esto pues, está muy bien estudiado por la sociología, por la historia, tiene una profunda raíz en el catolicismo y en el cristianismo con el que ha nacido nuestro país y se ha formado nuestra cultura. Entonces, en ese, digámoslo así, caldo de cultivo cultural, religioso, político incluso, pues hablar del perdón pareciera que no es lo que más conviene. Para pensar, por ejemplo, lo que interesa al final, que haya reconciliación, que se reconstruyan los tejidos sociales, que se pueda vivir en paz, que las personas que han cometido delitos pues los puedan pagar de algún modo, en fin. Entonces pareciera que el perdón hace ruido. El perdón lo que genera, la idea del perdón lo que genera es un ruido para muchos innecesario. Por otro lado, nos encontramos en Colombia con pues una tensión entre lecturas que afirman que el perdón tendría que seguir siendo incondicional, y en esto siguen, por ejemplo, a Derrida o a Margaret Holgren, y otros que consideran que el perdón puede ser, tiene cabida, pero requiere ciertas condiciones. Pienso en Charles Griswold, pero también uno podría pensar en Yankelevich, específicamente el texto sobre el perdón. Si ustedes me apuran a decir eh, cómo este tercer punto, cómo lo hemos visto presente en los discursos de las madres de Soacha, diríamos que todas, sin excepción, consideran que el perdón, si es posible, para ellas requiere siempre ciertas condiciones. Ninguna, ni la más creyente, ni la que ha hecho un mejor proceso de elaboración de su duelo, ninguna, y esto, insisto, sin excepción, considera que el perdón podría ser incondicional. Y por último, pues nos encontramos con que la pregunta por el perdón nos pone de frente como los actores del perdón. Si el perdón es meramente individual o si es interrelacional, o si requiere el soporte de las instituciones y de qué manera. Digamos desde Riquer, ustedes saben, entre comillas, fácil decir que el perdón no es institucional, que el perdón no es colectivo, que el perdón es una experiencia individual, pero que puede tener un cierto soporte institucional, puede tener un cierto soporte interrelacional. Esta pregunta por el perdón en el trabajo de investigación con las madres de Soacha
sigue apareciendo de manera muy fuerte y últimamente, en el último mes más o menos, ha ido apareciendo en ellas la pregunta de si es lícito o no perdonar en nombre de sus hijos. O dicho de otro modo, de si es lícito o no asumir que ellas, primero, son víctimas y segundo, si lo son, si ellas pueden perdonar. Porque al fin de cuentas, a los que mataron fueron a sus hijos, aunque ellas han sufrido múltiples violencias como resultado de su lucha por la verdad, la justicia y la reparación, pero para ellas es claro que sus hijos son las víctimas y los únicos, dicen ellas, que podrían pedir, dar perdón y a los únicos a los que se les podría pedir perdón en sentido estricto sería a sus hijos que ya no están, que ya no pueden responder por ellos mismos ni oír ningún tipo de declaración. Entonces, nos encontramos por lo menos con esas cuatro problemáticas en nuestro proceso de investigación y pues esas cuatro problemáticas todas están relacionadas con el problema del mal ejercido y sufrido. Sobre esto no profundizaré, solamente diré que el perdón tiene cabida. Esto lo decimos con Ricoeur, lo decimos con Derrida y por supuesto lo decimos también con las madres de Soacha. Pues el perdón tiene sentido cuando hay mal, cuando hay daño, disminución de las capacidades del otro, violencia, muerte, y justamente estamos frente a esto. Entonces, el, claro, por mi formación, por mis intereses, también por lo que ha ido apareciendo en los diálogos con las madres, nos hemos concentrado en trabajar con 7 madres de Soacha. Con cada una de ellas hemos hecho inicialmente diálogos de 2 horas, 2 diálogos de 2 horas, más distintos encuentros con ellas y la idea es que, digamos, pongámosle un nombre como técnico, aunque odioso, la metodología de investigación es de carácter narrativo. Nos interesa que, que la presentación de la información, la información que estamos reconstruyendo también tenga un fuerte carácter narrativo donde la voz de estas madres sea la protagonista y no simplemente se use su voz para poner ejemplos o para reforzar ideas previas que ya tenemos. Sobre esto, ocasionalmente, bueno, tendremos que escribir y después seguramente va a ser un proceso que nos va a obligar a volver sobre Ricoeur, sobre la hermenéutica, en diálogo con otras corrientes y autores, porque justamente el protagonismo de la narración pues va a ser muy relevante en todo el proceso de investigación. Pero dicho esto, quisiera señalar aquí algunas reflexiones de manera muy rápida, muy general, sobre lo que hemos llamado como los lenguajes del perdón, o esa relación entre lenguaje y perdón que aparece en la literatura, pero que también aparece sobre todo en las voces de estas mujeres. Y entonces me voy a concentrar en señalar de manera muy esquemática estos rasgos del lenguaje y rasgos del perdón. Por un lado, el rasgo del amparo, por otro, el rasgo de la interrogación, por el otro, el rasgo del nuevo comienzo, enseguida su relación con la traducción, y luego me quiero, si me da el tiempo, me quiero detener en una idea que es también del lenguaje, o sea que sería una suerte como de rasgo del lenguaje, pero que aquí le he dado un lugar protagónico y es la idea del perdón como un acto comunicativo. Vamos a ver si logro avanzar hasta allí. En primer lugar, el lenguaje como amparo. Y quisiera, esta es la parte menos desarrollada de este borrador, de este esquema,
y entonces de nuevo pido ayuda a ustedes para que me ayuden a pensar si vale la pena incluirlo o no, si tiene algún sentido o no. Pero es una idea que surgió en el grupo de investigación y me ha surgido a mí mismo a partir de la lectura de un texto de Josep María Esquirol que se llama La resistencia íntima. Entonces, dice Esquirol, la primera palabra es el ruego y la segunda el amparo. La pregunta es hija del ruego. Después de rogare, de pedir, de rogar, nos interrogamos. La filosofía es como la reflexividad del ruego. Nos interrogamos. El llanto y el grito. No puede haber un grito de angustia mayor que el de un hombre, ha escrito Wittgenstein. El grito y el ruego y la interrogación son las expresiones del movimiento de la existencia, de la primera fase de este movimiento a la que siguen todas las expresiones de acogida. Hasta ahí Esquirol. ¿Por qué lo hemos vinculado con el perdón? En Esquirol es un rasgo del lenguaje, la acogida, y él desarrolla esa idea sobre todo en los últimos 3 libros. La acogida es del reino, del ámbito perdón, el lenguaje es del ámbito de la acogida, del amparo, de la casa, y el lenguaje en sus distintas manifestaciones, ¿no? La posibilidad de habla, la posibilidad de expresión. Pero nos ha parecido muy sugerente comenzar por este rasgo, porque las mujeres cuando cuentan cómo se articularon en este movimiento, todas coinciden en la presencia del lenguaje como el recurso de amparo y de consuelo. En primer lugar, un consuelo de narrar o de oír la experiencia de otras mujeres que están pasando por la misma situación. Digamos, es el amparo en el desgarramiento, es el amparo en escenarios de impunidad que no pasan, pero que fueron lo primero que ellas identificaron cuando iban a medicina legal y nadie les daba razón de lo que había pasado y contaban su historia y en ese contar se consolaban y se protegían, ¿no? Incluso se acompañaban hasta su casa porque identificaban que vivían cerca, etcétera. Pero también cuando este grupo de mujeres fue avanzando en el proceso, se encontraron con otras formas de lenguaje que eran lenguajes también del amparo, de la protección, de la casa. Por ejemplo, se encontraron alrededor del tejido, del tejido con lana, eh, para contar su historia de manera visual, ¿no? Y varias de ellas narran que a propósito de lo que surge en el ponerse de acuerdo sobre qué lana usar, qué color, qué figura poner, lo que se iba tejiendo no era simplemente el tejido mismo propiamente, sino una relación en la que había justamente eso que he dicho, amparo, compañía, que a veces eh, permitía que el grito de angustia tuviera una suerte de tregua, que el grito de angustia tuviera una suerte de sosiego. Y varias experiencias que han vivido estas mujeres están relacionadas con este rasgo del lenguaje como amparo. En segundo lugar, nos encontramos con el problema de la interrogación, o digamos con el rasgo de la interrogación, pero con unos matices que yo creo que no a nadie le podría sorprender, sobre todo a alguien que está familiarizado con el pensamiento de Riquet, pero con la historia de nuestra América. Es la pregunta del por qué a mí. La pregunta del por qué a mí que nos lleva a la explicación imposible, al sentido fracturado, y añadiría yo al sentido fracturado reconstruido a pesar de todo. Muchas de estas mujeres asumen que por supuesto su vida se acabó, o su vida por lo menos tuvo un quiebre irrecuperable, pero también, y muchas se han quedado allí realmente, o sea, cuando uno interroga por sus proyectos de futuro, por lo que quisieran hacer,
Algunas, no son muchas, muy pocas. Algunas dicen que ellas solamente aspiran a tener, a que haya justicia, es decir, a que se encuentren los culpables y también, y sobre todo los responsables políticos, y no más. Ellas no aspiran otra cosa. Pero otras, en su gran mayoría, decía, a pesar de este ¿por qué a mí? ¿No? A pesar de esta explicación imposible, le apuestan a un sentido reconstruido y a una interrogación. Por eso lo pongo aquí en relación con el interrogante, con la pregunta. Lo ponen a propósito de, ¿y ahora qué sigue para nosotras? ¿Cuál es el lugar que podemos ocupar ahora, a sabiendas de que no somos víctimas? No queremos reconocernos como víctimas, a pesar de que hemos sufrido violencia. Y más bien lo que queremos preguntar es, ¿qué hay después de todo esto? ¿Cuál es nuestro lugar político? Y entonces, el por qué a mí adquiere otra connotación. Muchas de ellas, en su narración, casi que usando como una suerte de plegaria la pregunta ¿por qué a mí? La dicen primero desde el desconcierto de por qué haber sufrido esta violencia, por qué haber sufrido esta injusticia durante tantos años, pero luego esa misma pregunta se la formulan en términos de ¿por qué a mí? En el sentido de qué me toca hacer, qué debo hacer ahora que ya he hecho todo este recorrido, ¿no? Luego, un tercer rasgo del lenguaje, y es un rasgo que se lo encontramos a Arendt y nos hemos pegado a ella para poder, digamos, explorar un poco esta idea. Tiene que ver con la posibilidad del nuevo comienzo y quisiera aquí leerles este fragmento de la condición humana que dice, sin ser perdonados, liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, nuestra capacidad para actuar quedaría, por decirlo así, confinada a un solo acto del que nunca podríamos recobrarnos. Seríamos para siempre las víctimas de sus consecuencias, semejantes al aprendiz de brujo que carecía de la fórmula mágica para romper el hechizo. Cuando las madres cuentan su experiencia e introducen en su narración el problema del perdón, muchas de ellas ciertamente asumen el perdón como en español, no sé en portugués cómo se dice, pero en español hablamos de pasar página. Usan el perdón como uno de los alicientes más significativos para dar un paso más, ¿no? Para cambiar de página, no solo para aliviar el dolor, sino para emprender nuevos proyectos, ¿no? Para eso, virar a página, para emprender nuevas iniciativas. Asimismo, aquí no lo he puesto en el papel, pero en otro texto que estamos preparando que se llama que fue el que compartí con ustedes en el primer encuentro, Vanderlei y demás colegas, la narración y comienzo. Ese texto está a punto estamos a punto de cerrarlo y ahí exploramos específicamente pues esta relación entre narrar el poder de iniciativa, el poder de comenzar cosas nuevas en el mundo. Y lo menciono aquí porque las narraciones que hacen las mujeres, o en las narraciones que hacen las mujeres, nos han dicho en varias ocasiones que gracias a que, por ejemplo, ellas en proyectos como el nuestro, no solo narran su dolor, que es lo más usual, ¿no? La gente quiere saber qué fue lo que pasó, qué han vivido, por qué, cuánto han sufrido. Nosotros les preguntamos por sus expectativas de futuro, les preguntamos por las memorias que tienen de sus hijos cuando eran niños, les preguntamos por su experiencia con el arte, les preguntamos por su experiencia como maestras también, cuando tienen la ocasión de ir a colegios o a universidades. Entonces, cuando ellas nos cuentan esto, en muchas ocasiones nos han dicho que esa narración, la narración de esas otras dimensiones de su vida y no solo la dimensión de la víctima y del dolor y del sufrimiento,
esas narraciones les permiten a ellas incluso caer en la cuenta de otras posibilidades que a lo mejor no habían visto únicamente concentradas en el dolor. Entonces ahí creemos que está por explorar en el trabajo de investigación, en la metodología misma de investigación, todo el asunto del nuevo comienzo cuando se implementa una metodología narrativa. El cuarto rasgo es el rasgo de la traducción. Y aquí quisiera preguntarles si las personas que están aquí presentes conocen el texto al que aludía Vanderlei o que les ha dicho, el libro, el texto que apareció en el libro que él editó con dos colegas más, porque pues lo que sigue mencionaría algunas ideas que están ahí consignadas en este trabajo. Entonces, no si varios de ustedes o si todos lo leyeron, pues no quisiera detenerme en muchos detalles, simplemente mencionar algunas cosas. No sé. O texto está circulando, né? Faz tempo. Vale. Bueno, Então, voy a mencionar algunas cosas, solamente algunas cosas del problema de la traducción. Y antes voy a hacer un contexto de, de por qué surge ese texto y cómo esto se relaciona con lo que estoy tratando de comunicar hoy. Por un lado, pues me parece que hay razones para hacer el vínculo en un estudio sobre Riquet. Creo yo que se puede justificar bien una interpretación de Riquet o un estudio sobre Riquet en el que aparezca el perdón y la traducción como intenté ponerlo en el texto. Espero que sea así, que esto sea convincente desde el punto de vista como de la interpretación de Riquet. Pero hay otra razón más. Yo les dije hace un momento que en Colombia la discusión estaba puesta sobre esta suerte de plurivocidad o equivocidad más bien, en la que se habla de, por ejemplo, ni perdón ni olvido, y olvidé mencionar una y es justicia sí, perdón no. Justicia sí, perdón no. Ese es un leitmotiv de muchas organizaciones, de muchos grupos de víctimas, no solo de la guerrilla, de los paramilitares también, del Estado también. Y, y entonces eso genera la pregunta de si perdón no, justicia sí, o justicia sí, perdón no. Estamos hablando de dos esferas incompatibles, de dos prácticas, de dos experiencias que no se pueden poner a dialogar. Me parece que la respuesta es no. Me parece que cuando se dice en Colombia o en otro contexto, justicia sí, perdón no, se está pensando en el perdón como sinónimo de amnistía o cualquier otra operación política, judicial, pero en cualquier caso ligada a, a la impunidad. Cuando he propuesto la idea de que el perdón se puede leer desde el paradigma de la traducción, es decir, que el perdón y la justicia pueden ser dos lenguajes que pueden dialogar, realmente estoy intentando pensar esto que les acabo de decir, de que son dos esferas diferentes, que corren paralelas, que obedecen a, a gramáticas distintas, pero que en algún momento, por lo menos, y aquí uso la expresión riqueriana, se instruyen mutuamente. Y entonces uno puede pensar el perdón leído a la luz del paradigma de la traducción y pensar la justicia también leída a la luz del paradigma de la traducción. ¿Esto qué significa? En primer lugar, voy a comenzar aquí. Pues el perdón requiere siempre en un contexto como el nuestro pensarse en diálogo con la justicia. En diálogo no significa
en mezcla, el diálogo no significa en confusión, en fusión entre perdón y justicia, sino el diálogo supone que se mantienen dos formas de asumir un mismo fenómeno, incluso que se mantiene dos formas de asumir un mismo fenómeno en la misma persona, pero que en la misma persona o el mismo colectivo, ¿por qué no?, pueden asumir estas dos gramáticas y dejarse decir cosas de ambas. Está claro para Riquet que el perdón se escapa del lenguaje de la justicia, que la justicia ordena, prescribe, argumenta. En cambio, el perdón es más del orden del ruego, de la súplica, del don. El perdón para Riquet no justifica, no argumenta, pero aún así el perdón y la justicia se pueden instruir. Y entonces nosotros leemos, si no me falla la memoria, esto está en Lo Justo, creo, ya lo preciso bien. Sí, en Lo Justo. Leemos en Lo Justo esta pregunta que se puede leer también como afirmación. ¿No podríamos considerar como influencias del perdón sobre la justicia todas las manifestaciones de compasión, de benevolencia en el interior mismo de la administración de justicia, como si la justicia, tocada por la gracia, apuntara en una esfera propia hacia ese extremo que desde Aristóteles llamamos equidad? Por otro lado, vemos que la justicia tiene un carácter público. Para Riquet esto es muy claro. En la justicia participan las partes en conflicto y un tercero, el juez o quien haga sus veces. La justicia tiene un respaldo institucional, mientras que el perdón parece ser únicamente del orden del cara a cara, del orden de las relaciones personales, y pues aunque pueda presentarse en un escenario público, aunque pueda haber solicitudes o concesiones de perdón en escenarios públicos, el perdón está lejos de ser institucionalizado. Pues nosotros nos hemos encontrado, como les dije hace un momento, que todas las mujeres con las que hemos conversado coinciden en afirmar que el perdón lo otorgarían si hay condiciones, si se cumplen algunas condiciones, y pues esto nos da que pensar, digamos, porque contrasta mucho con la idea de Riquet. Ellas entienden que contrasta o se complementa más bien. Ellas entienden que no es que el perdón pase por la institución, o que el perdón, como acabo de decir, se institucionalice, pero sí ponen como una condición que el perdón se dé y se pida en un escenario público. Varios militares de bajo rango han intentado pedirles perdón en escenarios privados, incluso en una sala de audiencias sin presencia de los medios de comunicación, y ellas lo han negado sistemáticamente. No están de acuerdo con eso. Ellas exigen que se haga en una plaza pública, exigen que haya un como mínimo un medio de comunicación nacional y un medio de comunicación extranjero, y además de eso, piden otras condiciones sobre las que ya me referiré en un momento, creo, que tiene que ver con la mirada y tiene que ver con el contacto físico, con el abrazo, por decirlo de algún modo. Entonces, digamos, estas exigencias de las mujeres tienen un aire de familia, tienen un cierto parecido con este carácter público que Riquet le atribuye únicamente a la justicia. Y entonces esto nos pone también a pensar tanto como en la interpretación de Riquet o en un trabajo sobre Riquet, como en el trabajo mismo de la investigación, pues que pone a dialogar a Riquet con otros autores. El paradigma de la traducción, continúo caracterizando este rasgo, exige escuchar y aprender la lengua del otro. Esto lo sabemos bien, ¿no? Y entonces uno podría decir, pues este aprendizaje de la lengua del otro está vinculado con que la justicia aprenda un poco el lenguaje del perdón,
el perdón, aprenda un poco el lenguaje de la justicia, porque solo en ese aprendizaje puede darse esto que hablábamos, que llamábamos aquí la instrucción entre perdón y justicia. Esta mutua instrucción, paso a leer acá, sin embargo, como la traducción, requiere mantener la inconmensurabilidad de los lenguajes, su justa distancia, y entonces acá, a la luz de Bárbara Kazan, pues leemos que esa justa distancia implica no armonizar, sobre todo no hacerlo demasiado o demasiado pronto, sino trasladarse a la zona de traducción y permanecer el mayor tiempo posible en ese in-between, entre dos o más de dos, hasta convertirse un poco en mejores pasadores, en mejores go-betweens. Aquí vale la pena añadir que las mujeres cuando piensan en esa articulación entre perdón y justicia, no todas piensan en justicia a la luz de la idea penal. O sea, no todas asumen que justicia es igual a cárcel, o no todas asumen que justicia es igual a condenas ejemplares. Para muchas de ellas, en esto no hay coincidencia, pero para muchas de ellas, la justicia tiene que ver con que se sepa la verdad y haya un compromiso público de reparación, o al menos de no volverlo a hacer. La justicia pasa por, también, dicho por ellas, por un carácter simbólico de acciones que los militares pueden emprender y de hecho que algunos de ellos han emprendido, ¿no? Acompañamientos psicosociales, fundaciones, por ejemplo, para trabajar en arte y en procesos de memoria individual y colectiva. Para otras, por su parte, pues la justicia pasa por la cárcel y por la condena ejemplar, ¿no? Ciertamente tenemos pues todo ese panorama eh, y en todo caso, a pesar de la variedad del panorama al que he hecho referencia, pues todas asumen que, aunque el perdón requiere unas ciertas condiciones que, como ya dije, están ligadas a los escenarios de la justicia, son independientes. Es independiente, perdón, el perdón es independiente de la justicia. Algunas de ellas están dispuestas a perdonar incluso si no se dan todos los requisitos que ellas solicitan. Sin embargo, como es natural, como se entendería, pues todas preferirían que se dieran todas las condiciones, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poco. Ustedes tienen el texto donde se ha desarrollado este problema de la traducción. Y entonces aquí voy a terminar esta intervención. Excúsenme si ha sido un poco desordenada, señalando el tema del perdón como acto comunicativo que se ha ido volviendo pues muy importante en el análisis de las entrevistas y de las narraciones que hemos tenido en este proyecto de investigación. La idea del perdón como acto comunicativo la tomamos de Griswold, de Charles Griswold. Es un texto, pues casi todo el que se enfrenta con esta discusión sobre el perdón lo cita, lo referencia. Derrida mismo tiene, digamos, perdón, Griswold discute con Derrida, discute con Yankelevich, discute con el mismo Riquet, discute con Kristeva. O sea, es un autor que realmente le permite a uno reconstruir un mapa de la discusión, por eso también nos ha sido muy útil y pues nos ha sido muy significativo los hallazgos en el trabajo de campo, esta idea del perdón comunicativo, como acto comunicativo. El perdón como acto comunicativo supone 4 cosas para Griswold. Primero, que efectivamente haya sido cometido un mal y que esa comisión del mal pues se dé en una relación interpersonal, ¿no? Y como se da en una relación interpersonal, a su vez el perdón que supone restaurar esa relación ha de darse en un acto dialógico. Y que se dé en un acto dialógico supone no solo la presencia de los dos actores, lo que se hace muy problemático, como les dije, cuando se asume que quien puede
dar perdón, conceder el perdón, pues no está presente, ha sido asesinado. Pero, digamos, Griswold insiste en esta idea dialógica y como acto dialógico el perdón no puede obligarse, no puede inducirse, es un acto voluntario, lo concede quien quiere y lo recibe quien lo pide. Debe ser pedido, el perdón no puede darse si no hay una solicitud. Si se da porque es un acto interior, personal, psicológico, pues muy bien, pero no es un perdón, no es el perdón del que Griswold quiere hablar, el que él quiere privilegiar. En segundo lugar, el perdón es una respuesta ética a la injuria, el daño, la ofensa y a quien ofende. Tal respuesta no puede pensarse al margen del resentimiento deliberado, es decir, de una atribución de responsabilidad, de una conciencia de haber sido ofendido. Tanto así, y esto es muy importante, no solo teóricamente, sino para pensar y para discutir con las madres de Soacha, esto nos ha sido muy útil. El perdón no puede confundirse con ausencia de resentimiento, con incapacidad de indignación o ausencia de ira, y tampoco basta con que cesen esos dos sentimientos. Digo que esto ha sido muy importante porque todas, sin excepción, en su narración cuentan cómo han dado el paso de un odio a los militares, y lo expresan así, ¿no? Ver un militar y querer matarlo, ver un militar y querer golpearlo, han pasado de eso a incluso el reconocimiento de que son personas dignas de estima y respeto, de que tienen una historia familiar, social, institucional que ha de ser escuchada, e incluso la consideración de que como personas dignas de estima y respeto, ¿por qué no? También son personas dignas de amor, dignas de compromiso, de cambio de su propia situación, de ellos, de los militares y de sus familias. Pero esto no significa que ha habido ausencia de resentimiento, ¿no? O que cuando una persona experimenta el perdón es porque nunca siente ira y mucho menos nunca siente deseo de venganza. Esto para Griswold está claro que no es así. El perdón es el reconocimiento de que los otros no han de ser tratados injustamente y de que incluso el más atroz o cruel de los seres humanos es aún una criatura sensible, capaz de alegría o miseria. Y esto lo hemos percibido de una manera excepcional en las madres de Soacha, excepcional. Obviamente nuestro interés no es medir, evaluar, nada que se le parezca el desarrollo moral de las madres de Soacha, estoy pensando en Kohlberg, por ejemplo, la sensibilidad moral, no, es simplemente explorar esta realidad y esta experiencia del perdón. Pero sí quisiera decirles que en las conversaciones que tenemos con el grupo de investigación, a propósito de lo que nos cuentan las madres, muchas veces hemos dicho, estas mujeres, que valga decir además, muchas no tienen formación ni siquiera del bachillerato, algunas no han terminado primaria, tienen una situación socioeconómica muy difícil, muy precaria, pero muchas de estas mujeres en lo que dicen y cómo actúan estarían en el estadio 6 de Kohlberg. Sé que esto es muy problemático, no me quiero referir a la teoría de Kohlberg. Lo que quiero, el comentario obedece más bien a que hay una profundidad del amor en lo que dicen, hay una profundidad del compromiso por el otro, hay un grado tal de empatía, incluso con los victimarios, que está muy lejos de ser una empatía producto de como de una malversación de su psique, de su sensibilidad moral, sino al contrario, como que obedece a una sensibilidad moral a prueba de su propio dolor. Ser capaces, por ejemplo, muchas de ellas nos dicen de entender la situación de las madres de los que están en la cárcel acusados por falsos positivos, simplemente por el hecho de que ellas también son madres y logran imaginar el dolor de esas mujeres
que ven que sus hijos están siendo encarcelados, ofendidos, incluso también maltratados por los militares que les han dado la espalda. Todo eso hace parte de esta constelación, digámoslo así, del perdón. Griswold, por último de este punto, señala que hay unos requisitos para que el perdón sea posible, todo dentro del marco del perdón entendido como un acto comunicacional. Se requiere que el reconocimiento de la responsabilidad propia, se requiere el repudio del acto y por ende de cometer el mismo o similar acto en el futuro. Dice él, uno se repudia por ser el actor que hizo X y se reconoce como siendo a la vez el mismo actor que ahora pide perdón. Tercero, el perdón supone la experiencia y la expresión de arrepentimiento a la persona ofendida, no en general, sino por el mal cometido. Esto es muy importante, permítanme hacer aquí un paréntesis. Eh, las mujeres, las madres de Soacha han escuchado decenas de veces solicitudes de perdón, tanto en los estrados judiciales de la justicia penal ordinaria como en la justicia especial para la paz. Ahora, si necesitan aclaración sobre esto, la hago. Ellas han escuchado muchas veces solicitudes de perdón. Lo que pasa es que son solo solicitudes de perdón hechas con un libreto previamente establecido. Cada militar pasa, lee un papel que alguien le ha escrito, no las miran, es un perdón que se pide como en general, no es un perdón específico por un mal cometido específico, porque hasta hace muy poco, estamos hablando desde hasta hace 15 días, este dato es escalofriante y al mismo tiempo esperanzador. Solo hasta hace 2 semanas, alguien en un proceso de justicia especial para la paz dijo por primera vez en los últimos 13 años que lo que se había cometido era un crimen de Estado, un macrocrimen de Estado, que no era ni falso positivo ni ejecución extrajudicial. Había, por primera vez en los últimos 13 años, se señalaron los culpables con nombres y apellidos, los generales implicados. Todavía no se menciona directamente al expresidente Uribe, pero se mencionaron a los generales y por primera vez en 13 años las mujeres escucharon de hoy un general del ejército decirles que efectivamente lo que había pasado no debía pasar y vieron por primera vez que un general las miró a la cara y no les pidió perdón, pero les ofreció disculpas por lo que había pasado y habló de arrepentimiento. Esto en 13 años. Esto sucede por primera vez hace 15 días, al menos para estas mujeres, en 13 años. Pues, si volvemos a Griswold, pues se dan estas condiciones en lo que acabo de narrar. Reconocimiento de la responsabilidad propia, repudio del acto, experiencia y expresión del arrepentimiento de la persona ofendida, compromiso de no convertirse en el tipo de persona que no va a volver a ofender, evidencia de que se comprende el daño causado desde la perspectiva del ofendido y exigencia de una narración. ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿En qué sentido puede decirse que esto no expresa la totalidad de su persona? Claro, hay en cientos de cintas de grabación y de textos narrando qué fue lo que pasó, pero es una narración, digámoslo así, genérica. O cuando no es genérica, por genérico me refiero a que se describe como el fenómeno mismo de los falsos positivos, pero no de John, mi hijo. ¿Qué fue lo que le pasó a Jairo? ¿Qué fue lo que le pasó a Miguel? Eso no se narra todavía. O lo que hay también en abundancia, no tanta, pero hay, son documentos técnicos de medicina legal, pues en los que se describe cuántos tiros, a qué distancia, qué afecciones sufrió el cuerpo, cuántas fracturas sufrió, pero no hay un relato que sobre todo logre al menos una aproximación a por qué se hizo.
no, no tanto el cómo como el por qué. Y esto, por qué lo hizo esa persona y por qué se dio esta orden. Y para Griswold y para las madres de Soacha que hemos entrevistado, esto es casi una exigencia. Luego, por último, aquí ya de verdad intentaré terminar. Eh, es que no sé cómo estoy de tiempo. Siempre me pasa que me emociono y me alargo y los aburro. No los quiero aburrir. Vanderlei, Uhum. auxilio. É com você, professor. Pode. Bueno, voy a pasar muy rápido por esto. Eh, ya he mencionado que hemos encontrado el lugar de la narración, el lugar tremendo de la narración, eh, muy importante, de las víctimas, de los victimarios en distintos momentos. Es muy importante, ha sido muy importante para la experiencia que las víctimas, o es decir, las mujeres, cambien el modo como se leen como protagonistas de sus relatos. Esto ha sido muy importante. Tiene que ver con lo que no solo Griswold, sino una mujer de apellido Scott, Alice Scott, ha señalado, de acuerdo con lo cual en la narración de las víctimas de crímenes, de males en general, hay una suerte de reinterpretación de lo sucedido en un marco más amplio. Estas mujeres ya no se narran únicamente como las madres de falsos positivos, lo que significa que definen su identidad, definen su lugar en el mundo a partir de ese acontecimiento doloroso, sino que se definen como sujetos políticos, básicamente, ¿no? Como actoras, como actores políticos que tienen un lugar, que trabajan desde el arte, con jóvenes, como ya lo he mencionado hace un rato. Y ahora sí, de verdad termino con esto. Cuando pensamos los lenguajes del perdón o el modo como el lenguaje atraviesa esta experiencia de investigación, nos hemos encontrado sin esperar con el problema del cuerpo, con el problema del cuerpo. Por ahora le decimos así, ya encontraremos quizá una mejor manera de nombrarlo, pero tiene que ver con que en todas las entrevistas, en todas las narraciones, incluso en las mujeres que dicen que no quieren perdonar, que no están dispuestas a hacerlo, cuando piensan en el perdón, piensan en que el perdón pasa por el mirar, por el oír y por el tocar. El perdón pasa por el verlos y por el ver, pasa por el que me miren a los ojos. Estos son fragmentos de entrevistas. Quiero verlos en la plaza pública. El perdón pasa por el oír sus declaraciones, pero también su historia y su solicitud explícita y sincera del perdón. Y el perdón pasa, y esto en todas, sin excepción también, pasa por el abrazo. Si me mira a los ojos y yo veo que sinceramente me pide perdón, estaría dispuesto a abrazarlo. Y entonces, cuando estábamos transcribiendo esta entrevista específicamente, aunque como les digo, todas mencionan el abrazo, nos encontramos con un texto de Richard Kearney que se llama Touch, y entonces Kearney dice, necesitamos reemplazar las armas por los apretones de manos. You need to replace handguns with handshakes. Y por ahora hasta ahí mi intervención. Muchas gracias por su paciencia y bueno, quedo en sus manos.